tardes para todos, bienvenidos a esta Bocanía. Estamos en vivo en este Viernes Santo o Viernes de Turismo. A ver, este debate, ¿no? Si Semana Santa o Semana de Turismo, que lo podemos extender a si Día de las Playas o Día de la Virgen, si Navidad o Día de la Familia. No es un debate menor en realidad si nosotros visualizamos el significado que tiene la idiosincrasia de los uruguayos y de todas las sociedades del mundo, el vínculo de los calendarios con nuestras propias culturas y tradiciones, ¿no? Y yo no sé qué opinarán ustedes, pero en nuestro país, evidentemente, entre laicidad y anticlericalismo, el tema no está del todo laudado. Y el último episodio lo tenemos con la estatua de la Virgen que se quiere implementar en el buceo, entre otros datos, ¿no? Ahora, si de verdad atendemos la profundidad que tienen en nuestras raíces y nuestra cultura, las festividades, el calendario, ¿no?, que nos ancla en determinadas fechas por determinadas razones, no es menor preguntarse qué ha pasado con los calendarios en nuestro país. Yo no sé hoy qué significa la Pascua desde la perspectiva cristiana, cómo la toman los no cristianos pero creyentes, ateos, agnósticos, y esto mucho más allá de los números que puede dar una encuesta del INE, ¿no? A nivel mucho más espiritual. Bueno, yo creo que desde ese lugar es un buen día para dedicarnos a este debate. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Romero, que nos acompaña hoy como panelista invitado, docente, profesor de filosofía. Y de lujo tenemos aquí con nosotros a Miguel Pastorino, docente de filosofía y ciencias de la religión. Además es docente en la Universidad Católica del curso de la transformación de la religión y miembro además de la Sociedad Filosófica del Uruguay. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Primeramente, aquí en el panel y en estudio, ¿quién está celebrando esta semana como Semana Santa? Jimena. ¿Sos la única? Única. Bien. ¿Quiénes la viven? Y yo. Y bueno, y yo. Ahora, quienes la viven como Semana de Turismo, ¿la ven totalmente despojada de alguna significación más espiritual? ¿De verdad? Absolutamente. ¿Totalmente despojada? Para mí totalmente despojada, después de que el vallismo de alguna manera secularizara los calendarios y después de una lucha que le da el sello distintivo al Uruguay, una lucha que se inicia en 1861 con el gobierno de Bernardo Prudencio Berro, anteriormente con un proyecto de Gabriel Pereira de secularizar, o sea, municipalizar las necrópolis. Ahí, con la muerte de un masón protestante de nombre Enrique Jacobsen en San José, es que comienza la discusión de la secularización a través de alguna manera de no querer sepultar a este hombre. En San José no lo querían sepultar porque era protestante, porque era masón y porque no abjuró justamente de su fe y de su logia. Y a partir de ahí, de alguna manera, con Berro, con la secularización, comienza un proceso que tiene puntos altos en el militarismo, ¿no?, con la ley de conventos en la parte de Santos, con la reforma educativa o escolar de Varela, en la cual de alguna manera catequesis pasa a estar a contraturno, ¿no? Una cosa por la que peleó Varela, pero bueno, se consiguió una salida media. Y bueno, y el vallismo es el gran golpe. Exacto. Con la Constitución de 1919. Si me permiten, tenemos en este momento un móvil con el cardenal Sturla, a quien yo le estoy especialmente agradecida por dedicarnos este momento, este rato para sumarse al debate. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? La escucho perfectamente. Ahí está, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, supongo que ya habrá estado escuchando por dónde pretendemos llevar el debate. Ya un poco uno de nuestros panelistas, que es profesor de historia, también nos estaba haciendo un repaso por todos los distintos procesos que ha atravesado la secularización, si se quiere, de los calendarios. Antes que nada, cardenal, le pregunto a usted, siendo justamente la Pascua la fiesta cristiana más significativa, ¿no?, ¿cómo le parece que se vive en nuestro país, teniendo tantos otros nombres, criolla, de turismo, y asociada además a otro tipo de actividades? ¿Cómo le parece que de verdad la vivimos los uruguayos y cómo le gustaría que fuera? Bueno, yo creo que los uruguayos la vivimos en el marco de esta sociedad laica, plural, democrática, donde algunos la viven desde su convicción cristiana católica, otros cristiana de otras denominaciones y otros la viven desde su agnosticismo o ateísmo. Y obviamente muchos la viven, digamos así, tibiamente. Son cristianos o tienen cierta tradición cristiana, pero mezclan uruguayamente, digamos así,
el turismo con alguna celebración de la Semana Santa. O sea, es una realidad variada. Pero por supuesto, uno desearía, como no por ser un grupo que sea más numeroso, sino por el hecho de que la Pascua de Cristo significa un amor que llega hasta el fin y un amor que vence a la muerte. Esa es la fe cristiana, y como creemos que la fe es profundamente salvadora, renovadora, quisiéramos que fueran más los que descubrieran esta alegría, pero en el respeto total a los que tienen otras convicciones. Justamente estuve leyendo su tesis, ¿no? Semana Santa o de turismo, a propósito de los calendarios y la secularización en el Uruguay. Y nuestro compañero nos acababa de arrimar en la historia a Valle de Ordóñez, sin duda una figura clave en todo este proceso. Para usted, para la Iglesia Católica, ¿Valle de Ordóñez fue de alguna manera una figura que entendió el laicismo o que fue más allá y se convirtió en un combatiente de la religión, un anticlerical? Bueno, es obvio que Valle fue anticlerical y que tuvo posturas extremadas que hicieron de esta realidad uruguaya una laicidad muy particular. O bueno, ahí nosotros distinguimos, pero no vamos a entrar en finuras, laicidad de laicismo. Ahí José Enrique Rodó, que era colorado, que votó a Valle en sus 2 elecciones presidenciales, sin embargo, marcó un poco esa línea de una laicidad tolerante. Rodó, centenario de su muerte este año, no era creyente católico, pero él sí fustigó, digamos así, lo que eran desbordes jacobinos. Y eso fue un poco lo que trajo esta separación, que fue un tanto traumática entre la Iglesia y el Estado en el Uruguay, y que provocó esa secularización tan fuerte de la sociedad. Entonces, una cosa es la sociedad laica, plural, democrática, y otra cosa es cuando hubo un proceso de querer arrinconar lo religioso, y sobre todo lo religioso católico. Y eso, bueno, sin duda ahí el vallismo y sobre todo la figura de don Pepe, tan grande en tantos aspectos, jugó ahí un rol destacado. Bien, y si tuviéramos que mirar el proceso de secularización más a nivel mundial, ¿no? Saliéndonos de nuestro propio país y pensando, no sé, desde la Revolución Francesa al hombre nuevo de la Revolución bolchevique, ¿qué autocrítica a su vez hace la Iglesia como parte también de este proceso? A ver, como usted lo decía, en la secularización, que es un fenómeno a nivel mundial, se ha dado con distintos acentos. La nuestra es del estilo francés, pero hemos ido más allá incluso de la laicidad francesa. Hay ejemplos que sin duda otros lo podrán decir con mayor propiedad que yo, sobre lo que es la laicidad en Francia y la nuestra, pero somos los más parecidos. En cambio, en otros países, pensemos en Estados Unidos, que nació precisamente como una propuesta de libertad religiosa para gente que venía emigrada justamente de las luchas y de las guerras de religión de Europa. Lo religioso está presente en el ámbito público, no se lo arrincona a la conciencia privada, pero no una religión, sino el hecho religioso. Y entonces las invocaciones a Dios son recurrentes, lo religioso en su multiplicidad y colorido está presente en la sociedad americana sin que nadie piense que eso es un atentado o es una invasión. Pensemos en otras realidades también de los países de Europa, donde el Estado es laico, pero incluso hasta en las escuelas está la propuesta de la religión. Obviamente que cada padre, madre, discierne cuál es la educación religiosa que quiere para sus hijos o la ética. ¿Por qué? Porque se sabe, como es así en la humanidad, que lo religioso es parte integrante de la educación de un chico. Entonces es importante que esté también en la escuela, donde se procura no solo enseñar materias determinadas, sino también hay educación física, hay educación artística. Bueno, la educación religiosa ocupa su papel,
pero obviamente en la libertad y pluralidad de creencias. Bien. Y desde ese lugar justamente le quería preguntar, cardenal, y corríjame, pero tal vez no sea cierto, pero un buen católico debe entrometerse en la política. ¿Frase del Papa Francisco? Por supuesto, Bien. un católico es un ciudadano y en el Uruguay tenemos tantos católicos que han intervenido activamente en la vida política de la nación. Ni que decir, en el siglo XIX toda la gente lo era, pero también en el siglo XX hay ejemplos de católicos que incursionaron en el ámbito público desde su fe y desde sus opciones, en la pluralidad de opciones que un católico puede tener en el ámbito secular. Bien, lo que no ha dejado de también despertar sus respectivas polémicas, ¿no? Que lo religioso empiece a participar de la vida política desde escaños en el Parlamento a cargos públicos. No, ahí hay una distinción que para mí es claro. Yo no hablé de un partido confesional ni de gente que esté adherida a una religión poniéndola por encima de. Yo me refiero a católicos que concretamente han actuado en la vida pública de este país desde sus convicciones y eso no ha tenido ningún problema. Pensemos, Wilson Ferreira era católico, Juan Pablo Terra era católico, Alberto Gallinal era católico y podríamos seguir con tantos. En curas, El pensemos en el presidente de padre la calle es Cacho, ¿no? católico, etcétera. Bueno, pero eso es distinto. Ahí no hay incursión en lo político. No, bueno, pero es un cargo, estuvo en un cargo del INAU en su momento, ¿no? Padre Mateo, no, perdón, Padre usted Mateo. dice el Padre Mateo. Ahora, volviendo a la forma en que de alguna manera la Iglesia Católica puede hacerse presente, respetando siempre el concepto más puro de laicidad en la vida política de las sociedades, de los países, ¿qué opinión le merece cuando a veces se convoca a la Iglesia Católica para la intermediación en asuntos, en conflictos internacionales? Pensemos, por ejemplo, el agradecimiento público que se le hizo al Papa Francisco por intermediar en la recuperación del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, 2014. Pensemos en el intento por lidiar en Colombia. Y ahora que es llamado desde la oposición de Venezuela. ¿Qué riesgo hay de que en realidad se termine usando la buena fe o la buena intención de un Papa? A ver, yo creo que la Iglesia tiene una larguísima experiencia diplomática y de hecho ha intervenido y ha solucionado muchos conflictos. En algunos es evidente y nosotros lo tuvimos acá cerca cuando la guerra entre Argentina y Chile, que estaba a un tris de provocarse, y el Papa Juan Pablo II intervino teléfono en mano. Y después los casos que usted mencionó. También hay una intervención muy secreta que algunos dicen, pero faltarían documentos históricos y muy discreta, de Juan XXIII, cuando la famosa amenaza de los misiles, que fue el momento en que la humanidad estuvo más cerca de una guerra nuclear. Es decir, la Iglesia en ese sentido corre riesgo porque ama a la humanidad, es experta en humanidad y cumple su rol en tantísimos países. También aquí en el Uruguay, nada menos que un presidente de nombre Valle, el presidente Jorge Valle, cuando nombró la Comisión para la Paz, puso a su frente al arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás, y estaba también el padre Luis Pérez Aguirre en la comisión. Bien. La última pregunta, cardenal, para no quitarle más tiempo. Por estos días justamente en Egipto, especialmente al sur, la Iglesia Ortodoxa no está celebrando Semana Santa, de hecho está de luto por estos atentados perpetrados por ISIS que se cobraron la vida de 44 personas. La persecución de cristianos en el mundo y en Oriente Medio es un tema que en realidad no pareciera tener tanta prensa como tienen otros asuntos internacionales. ¿Por qué? Y además, ¿de qué manera y en qué países están siendo perseguidos cristianos hoy en día? Bueno, hay muchos países, ¿verdad? Pensemos en la situación de China, que es de larga data, donde la iglesia oficial no existe, es decir, no existe la iglesia católica apostólica romana, sino que hay una iglesia digitada por el gobierno. Es un problema muy complejo. Pensemos en Corea del Norte, donde la iglesia está prohibida, como fue en los países comunistas, sobre todo en algunos de ellos, donde se llegó a una persecución muy fuerte, ni que decir el caso de Albania,
que fue el más paradigmático, donde el Estado se declaró ateo y prohibió toda expresión religiosa. Pero hoy también hay persecución en los países del Medio Oriente, donde aparte la Iglesia estuvo presente desde los orígenes apostólicos. Egipto es un caso de ellos, Irak del mismo modo. También en algunas zonas de la India. Y acá, cerquita nuestro, en Venezuela, se están dando hechos que preocupan, como la semana pasada, o no sé si fue a principios de esta semana, al cardenal Urosa, arzobispo de Caracas. Bueno, hubo una interrupción en la celebración que él estaba realizando por gente del gobierno que quería provocar. Y la Iglesia se ha sentido perseguida también allí. Un grupo de seminaristas en la ciudad de Mérida hace un tiempo los desnudaron en la calle y los dejaron allí como una forma de burla para ellos. Es decir, la Iglesia es perseguida en muchos lugares, la Iglesia anuncia a Jesucristo y el hecho de ser perseguida es parte de su realidad de acompañar la cruz de Jesús. Cardenal, muchísimas Y gracias. yo tengo ahora... Sí. Muchísimas gracias. Yo tengo un Via Crucis ecuménico, miren qué interesante. Ahora desde el templo inglés de la Iglesia Anglicana vamos a venir hasta la catedral caminando, haciendo el Via Crucis. Es un signo también de paz y reconciliación entre cristianos de distintas denominaciones. Muchísimas gracias. Que Dios los cardenal, bendiga y felices Pascuas. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Cuando nos dicen felices Pascuas, Miguel Pastorino, ¿qué nos están diciendo? Porque hay muchas cosas que me hubiera gustado seguir hablando con el cardenal, pero hay un tema de tiempos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje hoy de la Iglesia Católica ante la Pascua? Bueno, hay que ver que Jesús era judío. La tradición cristiana, una de sus raíces en la fe judía, que es de donde viene la Pascua, que en hebreo Pesaj significa paso, que fue el paso de la esclavitud a la libertad de los judíos de Egipto. Y los cristianos, Jesús da un nuevo sentido a la Pascua en su propia existencia. Entonces, los cristianos celebran el paso de la muerte a la vida de Jesús. Y eso después, en la vida cristiana, se transforma en un celebrar que el amor es más fuerte que la muerte, es decir, que la muerte no tiene la última palabra, y no se celebra simplemente algo, un acontecimiento histórico. Se celebra una verdad que se cree hoy. O sea, resumidamente es eso. Bien. Yo creo que es interesante una de las cosas que se plantean hoy, y es que en la diversidad de creencias, un problema que a veces no se aborda en la discusión sobre la laicidad es que una cosa es que la religión no debe interferir, pero me parece importante que haya cultura religiosa sobre el Islam, sobre el judaísmo, sobre el budismo, porque y acá quiero tirar un apunte que me parece importante, y es que en el Uruguay adolecemos de una formación histórica y cultural sobre la diversidad religiosa, y eso genera discriminación, mucha ignorancia y mucho prejuicio con cualquier colectivo religioso, con el afrumbandismo, con el que sea. Y creo que a veces el miedo por un debate histórico que tiene sus raíces y sus razones con la Iglesia Católica generó un temor. Hablar de Dios exista o no es otro problema. El tema del hecho religioso que sí existe en la cultura y en la sociedad. Te voy a dar un ejemplo concreto. Un politólogo uruguayo tiene que discutir el conflicto palestino-israelí y si no conoce la doctrina islámica y judía, si no conoce la historia de dos tradiciones religiosas, va a hacer una lectura miope, como ha solido pasar, como si fuera izquierda y derecha, porque es a veces la lectura de no entender otros paradigmas que son anteriores a la izquierda y la derecha por no conocer la religión. Entonces yo creo que el tema no es solo con la Iglesia Católica, creo que nos debemos en nuestro país una pregunta y un debate sobre la necesidad de estudiar las religiones desde otro lugar, no confesional me refiero, ¿no? Ahí está, como cultura general. Exacto. Me permite, porque dijiste algo muy concreto, ¿no? La persistencia de cierto temor de declararse creyente en un Dios, en una religión, ¿no? en algo más allá que la muerte que termina con nuestra experiencia, ¿no? ¿Creen que es así? ¿Vos crees que es así? No, yo en realidad me quedó medio chueco esto. El proceso de secularización del Uruguay. Sí, pero para fue una lucha. antes de ir a historia, el sentir hoy actual, Mirá lo que pasó cuando declararse que tenés fe en algo, que crees en Dios, que tu existencia no termina con la muerte misma. ¿Es un tema tabú todavía para algunas personas? ¿Está realmente desacreditado a tal punto la fe en algo más allá que ni siquiera lo contemplamos? ¿Se ha vuelto tan
¿Se ha frivolizado tanto? No, yo creo que no, porque los ¿Es musulmanes... progresista o no es progresista creer en Dios? No, yo creo que no, porque los musulmanes, el proceso inverso a lo que pasa en Occidente, en Oriente son cada vez más religiosos. O sea, Mira, ese proceso pasa acá. ¿Eso es ser cada vez más religioso? Porque eso es matar en nombre de Dios. Yo no sé si eso es ser cada vez más religioso. Tenemos 1.000 millones de musulmanes, de los cuales un pequeño porcentaje son terroristas. Ojo, Pensé que te estabas refiriendo puntualmente al fanatismo religioso. No al fanatismo, sino a la religiosidad. Pero acá la lucha de la laicidad es contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era un poder y que sigue siendo un poder temporal. Y ahí está el tema, esa es la lucha. Acá no dividamos cristianismo de Iglesia Católica Apostólica Romana, que es un grupo jerárquico, que tiene mucho poder y que tiene mucho dinero. Son dos cosas diferentes, Claro, el cristianismo y otra cosa es la Iglesia Católica Bien, Apostólica Romana. ¿me permiten hacer una primera pausa? Porque se está poniendo súper interesante. Me encanta. Ya venimos.